Quiero desearles a todos una muy buena tarde y solo por favor confírmenme si tienen audio y video, por favor. Sí, licenciado. Ok, muchísimas gracias. Bueno, hoy vamos a dar inicio a nuestras clases virtuales. Vamos a dar algunos lineamientos que son importantes para que tengan ustedes presente cómo es el mecanismo que vamos a estar utilizando en estas clases que vamos a trabajar de esta manera. Primero les voy a comentar que vamos a trabajar aproximadamente unos 45 minutos, tiempo que vamos a estar abordando para tener tal vez unos 15 minutos también de preguntas y respuestas. Pero normalmente, y antes de dar inicio a nuestra clase, estaré trasladando algún laboratorio que va a ser de carácter voluntario. Este laboratorio va a estar subido a la clase de Classroom, donde ustedes ya tienen el contacto. Ahí va el enlace para que ustedes respondan el laboratorio si desean hacerlo o pues eso es una cuestión subjetiva de ustedes. Ustedes decidirán si efectivamente quieren participar en el trabajo o no realizarlo. Eso, para empezar, quiero decirles que no tiene ningún valor. No tiene ningún valor para zona, no tiene ningún valor para pensar que va a haber un punto extra, no va a haber absolutamente nada. Es eminentemente voluntario. Ese laboratorio normalmente se desarrolla en 10 minutos. El día de hoy vamos a hacer uno, pero lo vamos a desarrollar en un poco más de tiempo para que ustedes se vayan familiarizando con él. Y como reitero, es una cuestión eminentemente voluntaria. Al concluir el laboratorio, al cerrar el laboratorio, yo me gusta realizar el día de hoy en la siguiente clase, ya sea virtual o presencial, pues pueden hacerme las preguntas que estimen convenientes en relación a al laboratorio, es decir, a las preguntas y a sus respuestas. ¿Creen que pudieron haberle sacado mejor cuando al final de cuentas no era el mecanismo o por qué sacaron mala una nota cuando ustedes creían que era correcta? Bien, este laboratorio, la idea es fortalecer un poco los conocimientos de una clase anterior. Entonces, como les decía, es eminentemente voluntario, no tiene ningún valor, lo desarrollan ustedes si lo quieren hacer, y si no, pues efectivamente solo me dejan pasar el tiempecito que yo voy a dar para eso y luego pues continuamos con nuestra clase. El día de hoy vamos a subir un laboratorio en Classroom. El laboratorio se denomina principios procesales, es el tema que abordamos la clase anterior, y ustedes lo pueden trabajar, reitero, de una forma eminentemente voluntaria. Van a tener 10 minutos para desarrollar el trabajo, perdón, 20 minutos, en este caso 20 minutos, de tal manera que yo voy a estarme conectando con ustedes en 20 minutos. En este momento son las 12:18. A las 12:30, a las 2:38 el examen se va a cerrar, el laboratorio se va a cerrar y vamos a continuar con nuestra clase el día de hoy. Entonces, de forma voluntaria, quien quiera participar y se introduce en Classroom, abre el laboratorio, responde al laboratorio, lo envía y espera su resultado cuando concluya el mismo dentro de 20 minutos. Entonces, reitero, estamos viendo acá exactamente en 20 minutos, a las 2:39 vamos a estar de regreso con ustedes. Tienen ese tiempo para contestar esa prueba. Así que nos vemos en esos 20 minutos.
Bueno, ya vamos a continuar entonces con nuestro tema. Yo reitero nada más mi sugerencia para los compañeros a quienes envío una invitación para participar en el Google Meet y no la han aceptado porque veo que son muchos los que están solicitando su ingreso. Solo les quiero aclarar que tengo algún inconveniente, ahorita ya que algún inconveniente cuando estoy dando la clase en tener que estarles dando ingreso. Entonces, o se conectan un poco puntuales o simple y sencillamente después va a ser un poco difícil que yo los pueda estar admitiendo en una forma constante. Por eso les recomiendo que acepten la invitación que ya les envié varias veces por distintas vías. Dígame, Jacqueline, por favor. Buenas tardes, licenciado. Eh, Fíjese, licenciado, que yo desde día uno acepté la invitación, pero aún así me estaba pidiendo que usted me diera el acceso y la verdad no entiendo por qué. Y acepté la invitación y agregué la invitación al calendario. Ya. ¿Y le aparece en el calendario? Sí, me parece, pero aún así Está no ingresando, puedo esperar a que me e ingresa por el calendario también y no puede. Sí, intenté por calendario, entonces no me dejaba ingresar. Tuve que esperar a que usted me diera acceso. Ya, bueno, fíjese que eso sí, no sé cuál se puede ser el inconveniente, ¿verdad? Porque he visto yo que por lo menos a la hora de que iba a iniciar mi clase tenía 30 gentes que habían ingresado sin ningún inconveniente, pero creo que recibí otros 20 que no había podido ingresar, pero bueno, intenten nuevamente aceptar la invitación, voy a tratar de enviárselas tal vez más tardecito a través de Classroom la invitación para que participen en eso y entonces veo que todavía hay gente que quiere ingresar y como les digo, yo no se me impide, pero a veces interrumpe mi clase por darles ingreso. Entonces puede ser que no se los dé inmediatamente o ya no se los pueda dar. Entonces, esa es mi recomendación, tratar de ser más puntuales para ingresar o buscar la manera en que efectivamente pueda hacerse a través de esto. Yo reitero la invitación en algunos en el transcurso de la tarde nuevamente vía Classroom de alguna manera para que ustedes pues la acepten y ojalá puedan tener un acceso adecuado. El día de hoy vamos a abordar un tema que es sumamente importante. Ustedes ya lo han visto en la pantalla de su computadora. Vamos a hablar de la jurisdicción y competencia. Dos conceptos que ustedes seguramente también ya deben de haber visto en el ámbito de su curso de teoría del proceso, porque son conceptos, instituciones fundamentales en el ámbito del derecho procesal. Yo he mencionado en varias oportunidades con ustedes que en algún momento antes de que el Estado surgiera, el mecanismo para la solución de los conflictos era a través de la venganza o de la violencia, porque simple y sencillamente no había quien resolviera esos conflictos. Se daba un conflicto entre dos personas en épocas en que el Estado aún no existía y por consiguiente la manera era de la ley del más fuerte. Aparecía entonces, les reitero, violencia y venganza y predominaba el más fuerte. Ese era el mecanismo de solución. Eso, en el transcurso del tiempo, ha quedado prohibido. Desde el momento en que el Estado surge, desde que el momento en que el Estado aparece ya en el ámbito como un ente propiamente estatal, recuérdense que es uno de los tres organismos del Estado, el sistema judicial, entonces el Estado se encarga de monopolizar el sistema de justicia. La justicia no la va a impartir un sacerdote, la justicia no la va a impartir el alcalde, la justicia no la va a impartir más que simple y sencillamente un juez. En las épocas primitivas, pues en la época del matriarcado, el patriarcado, en otras épocas era el sabio del pueblo, era el líder del pueblo, el más anciano del pueblo, quien tomaba algunas decisiones o determinaciones. Pero a partir de que surge el Estado, yo se lo mencionaba en una clase anterior, les decía, aparecen en primer lugar dos organismos importantes. Un organismo que crea las normas de convivencia, crea las leyes, que es el organismo legislativo, y un organismo que se encargaba de reservar, de colaborar, de coadyuvar, de prestar los servicios más necesarios para la población, carreteras, agua, etcétera, etcétera, que era el organismo ejecutivo.
Les decía que algún autor mencionaba que no existía un tercer organismo, pero como existía la violencia o la venganza como un mecanismo de solución del conflicto, se exige la presencia del Estado en la solución de estos conflictos. Y entonces el Estado surge con un tercer organismo, que es conocido por nosotros como el organismo judicial, donde se monopoliza la administración de justicia. O sea, en mi casa nosotros podemos administrar justicia. Cuando yo tenía mis hijos pequeños, pues uno decide, pero realmente no es la justicia a la que nos estamos nosotros refiriendo. La justicia que nos estamos refiriendo, que monopoliza el Estado, es una verdadera justicia, cuya decisión es de cumplimiento obligatorio. Y aquí vamos a hablar de algunos aspectos muy importantes de esa función jurisdiccional o esa función del juez. Fundamentalmente, la idea de que no se haga justicia con propia mano es mantener una paz dentro de una colectividad. Porque cuando realmente no existe un órgano que se encargue de resolver un conflicto y entonces utilizamos la venganza o la violencia, entonces no encontramos paz dentro de esa colectividad. Aquí vamos a analizar algunos aspectos importantes sobre ese tema. Entonces, a partir que surge el órgano judicial, pues entonces aparece un término importante que es la jurisdicción. Proviene de un proverbio latín, una palabra latina, que es jurisdicción, que significa acción o declarar, o de decir o de declarar el derecho. Entonces, la palabra jurisdicción que ustedes van a conocer puede tener varias acepciones. O sea, cuando ustedes hablan de jurisdicción, pueden pensar en un ámbito territorial. Pues es jurisdicción del departamento de Chimaltenango, es jurisdicción del departamento del Petén, pero no es esa la jurisdicción que nos interesa para el ámbito procesal. Quiero que entiendan bien claramente, cuando hablan de jurisdicción, es una facultad de ciertos órganos del Estado de administrar justicia. No es el sacerdote, no es el alcalde, no es el sabio de la ciudad, no es el anciano de la ciudad, no es la madre o el padre de familia, sino es un órgano específico que las leyes y principalmente la Constitución le confieren la facultad de poder juzgar y de ejecutar lo que se ejecuta. Entonces la palabra jurisdicción surge cuando surge el Estado y surge el organismo judicial. Esa potestad que nosotros vamos a analizar el día de hoy no la tiene, insisto, cualquier ente. Son ciertos entes del Estado que pueden administrar justicia. Y normalmente, como les acabo de mencionar, está monopolizado o está concentrado en el Poder Judicial. Ustedes saben que el Poder Judicial no es ni más ni menos que la Corte Suprema de Justicia y todos los demás tribunales que ustedes ya conocen. Tribunales civiles, de familia, laborales, tribunales constitucionales, tribunales o salas de apelaciones, etcétera, etcétera. Todo ese conglomerado de órganos jurisdiccionales, porque así se les llaman, son aquellos que se encargan de administrar justicia porque están investidos de jurisdicción. La Constitución Política de la República de Guatemala y la ley del organismo judicial en forma secundaria tienen una norma importantísima en la Constitución, en el artículo 203, que a ustedes no se les debe de olvidar y que se los recordé a ustedes en una sesión también de la semana pasada. Les decía yo que la Constitución dice que la facultad de juzgar y de ejecutar le corresponde con exclusividad a la Corte Suprema de Justicia y demás tribunales. Y les mencionaba yo que un juez lo que hace es juzgar y a la vez ejecutar. Ustedes oyen en el ámbito penal un juez que juzga, un tribunal o un juez que ejecuta. En el ámbito penal, la característica es que no ejecuta el mismo juez que juzga. Pero en el ámbito civil, el mismo juez que juzga es el mismo juez que ejecuta. Nosotros no podríamos pensar en un juez que puede juzgar si lo que juzga no se pudiere ejecutar. Entonces, aquí vamos a explicar más adelante en el transcurso de todo este semestre estas dos ideas o definiciones que son importantes. Pero yo quiero hacer énfasis en esta clase del día de hoy porque si ustedes encuentran la diferencia entre juzgar y ejecutar a su futuro, encontrarán la diferencia entre procesos de conocimiento y procesos de ejecución. Encontrarán la diferencia en cómo el juez juzga y cómo el juez ejecuta. Pero es importante resaltar,
La potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado corresponde al órgano jurisdiccional. Y eso es simplemente jurisdicción. Entonces vamos a definir la jurisdicción como la potestad o el deber asignado al Estado, por supuesto a través del organismo judicial, para juzgar y hacer cumplir forzosamente lo juzgado. Yo les decía en la última clase, ¿quién nos juzga a nosotros? Y mencionaba Dios, claro que Dios nos va a juzgar, pero en la vida terrenal el que nos puede juzgar es el juez. No nos va a juzgar el presidente, no nos puede juzgar el Congreso, no nos puede juzgar un empleado del órgano ejecutivo, un ministro, no, nos va a juzgar un juez, porque es el único que está investido de jurisdicción, que no es ni más ni menos que la facultad de poder decidir sobre una controversia con autoridad de cosa juzgada y hacer cumplir forzosamente esa decisión. Vamos a encontrar tres elementos importantes en esta idea o este concepto de jurisdicción. El primer elemento es un elemento subjetivo. ¿A quién le compete la jurisdicción? Pues son los sujetos que intervienen en ella. Y en primer lugar es el juez y por supuesto los sujetos procesales y los terceros. Dentro de todo este ámbito que vamos a estar explicando todo este año y el año entrante, perdón, el semestre entrante, todo este semestre y el semestre entrante, vamos a estar hablando mucho nosotros de el juez, de los sujetos procesales y los terceros. El juez es el que decide, él es el que dirige el proceso. Los sujetos procesales son las partes que están en controversia y los terceros coadyuvan dentro del proceso, ya sea coadyuvan como prueba, en el caso de los testigos, en el caso de los expertos, e inclusive hay terceros que deciden, como lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de los árbitros, por ejemplo. Pero entonces el elemento subjetivo de la jurisdicción lo integran los sujetos que intervienen en la jurisdicción. En primer lugar es el juez y las partes, y por supuesto aparecen también en algunos casos los terceros, de lo cual ustedes van a conocer, reitero, en el transcurso de todas nuestras exposiciones en este curso. Vamos a tener un elemento formal, y este no es ni más ni menos que el procedimiento, el método, el mecanismo, el instrumento que vamos a utilizar nosotros para solucionar un conflicto. Ya les mencioné algunos en la última clase. Ya les mencioné a ustedes un procedimiento oral, un procedimiento ordinario, un procedimiento sumario, un procedimiento de ejecución. Ese es el elemento formal de la jurisdicción. Además de las partes, además del juez, de los sujetos, de los terceros, del procedimiento, pues esos son el elemento formal. Vamos a encontrar al final también un elemento material. Y el elemento material no es ni más ni menos que el fin de esta actividad jurisdiccional. Hace unos segundos se lo acabo de mencionar. ¿Cuál es la idea de monopolizar el sistema de justicia en el organismo judicial? El de que no exista venganza, en que no exista un mecanismo de la ley del más fuerte, que no exista un mecanismo de violencia para resolver los conflictos. Entonces, cuando hay un buen sistema de justicia, cuando los jueces resuelven con prontitud, cuando los jueces resuelven con certeza, lo que encontramos dentro de una colectividad, en primer lugar, es la solución de un conflicto, pero no es lo más importante, porque cuando A y B tienen un conflicto y lo someten a la actividad del juez y el juez decide, pues deja un poco en tranquilidad a esas dos partes. Pero la suma de todas esas controversias que se resuelven, aquel divorcio, aquel asesinato, aquel problema laboral, todo ese conjunto de problemas que se resuelven, traen dentro de una colectividad la paz, la tranquilidad, fundamentalmente la paz social, que es el verdadero interés de la jurisdicción. Países como en Suecia, por ejemplo, Suiza, por ejemplo, países donde el sistema de justicia funciona, existe muchísima paz y mucha tranquilidad. Países como el nuestro, donde el sistema de justicia adolece de muchas cosas, a veces vemos solo venganzas, a veces vemos, por ejemplo, en el interior, cuando toman a una persona y le prenden fuego, ¿verdad? Simplemente lo ejecutan entre todos, porque no confían en el sistema de justicia, entonces esto genera violencia. Entonces, importante, un primer elemento subjetivo, que son las personas que actúan dentro del proceso, el juez en primera instancia, quien es el que lleva la jurisdicción,
las partes que se someten a esa jurisdicción y los terceros que coadyuvan en la jurisdicción. Un segundo elemento formal, que es el procedimiento que se utiliza para solucionar ese conflicto, puede ser un proceso contencioso, un proceso no contencioso, puede ser un proceso de conocimiento, un proceso de ejecución, todo eso lo van a ir conociendo ustedes durante todas estas pláticas. Y por último, un elemento material que no es ni más ni menos que el contenido y fin de la jurisdicción. El principal es un interés público, que es la paz social, pero hay un secundario, que es la solución del conflicto entre dos partes. Esta jurisdicción que tienen los jueces, pues es muy particular. Es decir, la jurisdicción no es simplemente decir tengo jurisdicción y puedo administrar justicia. Miren, pues, solo para hacer un comentario, que esto es importante que ustedes lo sepan. ¿Quieren ser jueces algún día en su oportunidad? Bueno, para ser jueces en este momento se requiere por lo menos 4 años de graduado para poder optar a ser juez de paz. Entonces, cuando ustedes ya se gradúen y tengan 4 años de ejercicio profesional, la Escuela de Estudios Judiciales saca una convocatoria para poder participar en un concurso para optar al cargo de juez de paz. Claro, no crea que ustedes presentan una solicitud, el órgano judicial analiza y les asigna el juez, no. Eso implica poder ingresar a la Escuela de Estudios Judiciales y capacitarse durante unos 6 meses, analizando, estudiando y llevando varias materias y tratando de aprobarlas y debiendo aprobarlas todas, para que después de que ya hayan pasado todo ese curso y hayan aprobado las materias, ustedes ya estén en disponibilidad de ser designados por la Corte Suprema jueces de paz. Y si después de estar de jueces de paz quisieran optar a ser jueces de instancia, el procedimiento exactamente es lo mismo. No hay una carrera judicial porque termina en los jueces de primera instancia, porque para luego ser magistrados, pues ya se requiere cierta edad, cierto tiempo de ejercicio profesional y que sean electos por el Congreso de la República. Y por supuesto, para ser magistrados de Corte Suprema de Justicia, que sería el más alto honor y el más alto grado en un judicial, un mecanismo igual de elección o de selección a través de comisiones de postulación para que la Corte Suprema para que el Congreso los elija a ustedes como magistrados de Corte Suprema. Pero bien, la idea es que para entrar en el ámbito del sistema de justicia, para tener el poder de jurisdicción, no es simple y sencillamente que sea a dedo. Se requiere todo un mecanismo y una carrera judicial a través de la Escuela de Estudios Judiciales, o un mecanismo que también es una carrera, pues una carrera del Congreso de la República, para poder ser electo como magistrado o como de Sala de Apelaciones o de Corte Suprema de Justicia. Una vez la Corte lo nombra a usted juez de paz o lo nombra juez de instancia, o el Congreso lo designa magistrado de sala o magistrado de corte, usted desde el momento que toma posesión, hace su juramento y toma posesión, es investido de jurisdicción. O sea, todos los jueces tienen jurisdicción desde el momento que ya están en el ejercicio de su cargo. Un juez de paz civil, un juez de paz penal, un juez de instancia laboral, un juez de instancia militar, un magistrado de la sala de familia o un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, tienen jurisdicción. ¿Qué significa eso? Tienen facultad de administrar justicia. Pero esa jurisdicción conlleva 5 poderes importantes. El primer poder es el poder que nosotros conocemos como el notio o poder de conocimiento. Por este poder, el órgano de la jurisdicción puede conocer los conflictos que son sometidos a él. Claro, siempre y cuando sea de su competencia, que lo vamos a ver en unos minutos. Entonces, aquel juez de paz se le puede ir a someter un conflicto a su conocimiento y puede decidir sobre él, tiene la facultad y la obligación de conocer, por supuesto, siempre y cuando sea parte o la materia de su competencia. Y entonces podemos plantearlo ante él con la intención que en cualquier momento que él tome una decisión, esa decisión hay que acatarla. ¿Porque es qué? Porque lo ha decidido un juez que tiene jurisdicción, se ha utilizado un procedimiento que es el que establece la ley, y después de haber sido citado, oído y vencido, pues habrá que cumplir con la decisión de ese órgano jurisdiccional. El poder de conocimiento o notio es la facultad o poder que tiene el juez de conocer de un conflicto. Eso no lo tiene un alcalde, no lo tiene un juez, no lo tiene un presidente, no lo tiene un diputado, por dar algún ejemplo. Posteriormente a eso hay un poder de convocatoria, nosotros lo conocemos como el vocatio. Esto implica que cuando el juez ya está en la facultad de conocer de un conflicto, también tiene el poder de convocar a las partes al juicio. O sea, hay que hacerle caso.
Yo les decía en una clase también de la semana pasada que a mí me puede llamar el presidente y citarme, y voy a ir pues simplemente por educación. Ese es el presidente de la República, me está citando y ¿por qué no voy a ir? Pero no me puede obligar a ir. Pero un juez sí. El juez tiene dentro de su jurisdicción un poder de convocatoria, el vocato, y puede exigir la presencia de una parte dentro del juicio. Es más, le da la oportunidad de participar. Si no quiere participar, tiene una consecuencia al final de cuentas, como también estaremos viendo en el transcurso de esto. Entonces, tenemos ese poder de convocatoria, que es donde el juez puede citar a las partes al juicio con apercibimientos, declararlo rebelde si no llega, declararlo confeso si no llega, inclusive la conducción en el caso de los terceros y los testigos a través de la Policía Nacional. Entonces, tenemos ese poder que también tiene un juez que tiene jurisdicción, porque es un poder de la jurisdicción. Un tercer poder es el poder de coerción o coertio. Los jueces, para poder administrar justicia, tienen que tener cierto poder coercitivo. Y ese poder coercitivo, pues fundamentalmente se da con los apremios que hace, con las medidas de seguridad que puede decretar. Yo les digo, un presidente no les puede impedir que ustedes salgan del país, un juez sí. Un presidente no les puede limitar su derecho de propiedad, un juez sí. Un presidente no les puede limitar su derecho de comercio, un juez sí. Entonces, el juez tiene poder coercitivo, decreta medidas de coerción. El juez tiene esos poderes. Ya dije, poder de conocimiento, un poder de convocatoria, un poder de coerción. Esos son parte de esos poderes de la jurisdicción. Y entonces el juez puede compeler y apremiar. ¿Alguien me puede quitar a mí mi casa? Nadie. Bueno, si hubiera en algún momento la Constitución de la República, da alguna facultad en algún momento de la expropiación, pues por supuesto por interés colectivo, pero aparte de eso, un juez sí puede ordenar que mi casa se remate y sacarme de mi casa por una fuerza coercitiva, porque tiene un poder de coerción. Estos poderes son los que amparan el sistema de justicia, esos poderes son los que respaldan realmente la decisión de un órgano jurisdiccional. Como cuarto poder, importante, es que el juez puede juzgar, tiene un poder de decisión, el judicium. Ese poder de decisión tiene una característica, esta decisión pasa en autoridad de cosa juzgada. Esto quiere decir que esa decisión, después de estar firme, nadie la puede cambiar. Los jueces pueden decidir y van a dictar una sentencia, van a decidir la controversia, van a darle la razón a X o y simple y sencillamente esa sentencia ya firme, hay que cumplirla. Es un poder de decisión. Y cuando digo autoridad de cosa juzgada, miren qué interesante. Eso es importante resaltarlo. Una decisión de un juez a través de una sentencia o a través de un auto firme, hay que cumplirlo. ¿Se puede cambiar? No se puede cambiar. Si ya está firme, no se puede cambiar. ¿Qué pasa con una decisión del presidente de la República? El presidente de la República dicta un acuerdo gubernativo. Hay ejemplos con el actual presidente. Dicta un acuerdo gubernativo hoy y se equivocaron. Y al día siguiente dictan otro. No hubo ningún problema. Pueden cambiarlo. Y el presidente que venga dentro de 3 años va a cambiar los acuerdos que dictó este o que dictó cualquier otro presidente, sin ningún problema. Estoy hablando de un órgano, el organismo ejecutivo. El organismo legislativo, el Congreso de la República, dicta decretos. Y esos decretos los reforma, los cambia, los deroga, los sustituye. Cuando quieran, simplemente con que exista la mayoría que requiere la ley para aprobar esas leyes. Por consiguiente, tampoco son permanentes. Pero una sentencia de un juez, una sentencia de un juez de paz, de un municipio lejano, recóndito, dictada y donde se condena a alguien a pagar una cantidad de dinero, a entregar algo, a hacer algo, y la sentencia está firme, hay que cumplirla. No va a haber poder superior que la vaya a cambiar. Insisto, si está firme. Mientras no esté firme, pues hay medio de impugnación para que lo conozca una segunda instancia o inclusive una acción constitucional para que llegue hasta la Corte de Constitucionalidad, pero una vez está firme, esa decisión hay que cumplirla. Eso se llama cosa juzgada, le da certeza. Y esto es interesante porque solo imagínense ustedes llevar un proceso y que en un momento determinado el proceso ustedes lo ganen, pero venga ya firme, venga otro juez y decida cambiarlo, venga un presidente y decida cambiarlo. No se puede, porque esto tiene la firmeza de esta institución que vamos a conocer como cosa juzgada.
Entonces, los jueces tienen la facultad de juzgar a través del judicium, la facultad de decisión. Pero, ¿qué sucedería si un juez decide que alguien tiene que pagar 5,000 quetzales, o alguien tiene que abrir una puerta, o alguien tiene que cerrar un fondo, o alguien tiene que hacer una obra? ¿Qué sucedería si efectivamente no lo hace, estando firme? Pues si no lo hace, se le puede hacer cumplir forzosamente esa obligación. Y por eso el órgano jurisdiccional tiene un quinto poder, que es el poder de ejecución o executio. Si esta persona no cumplió, el mismo juez puede hacer cumplir la obligación a través de medidas coercitivas, a través de actos en los cuales implique la entrega o inclusive la realización del hecho o el acto que se ha determinado. Voy a poner varios ejemplos. Un juez, después de un procedimiento donde hubo reclamo de 2 personas por alimentos, pues tiene la facultad de conocer. Si es un juez de familia, la facultad de conocer. Va a convocar, va a señalar una audiencia donde las partes tienen que llegar. Si no llega una de las partes, la declara rebelde. Ahí está el apremio. Va a decretar medidas coercitivas, puede embargar el salario del obligado a dar alimentos, puede decretar el arraigo, puede decretar el embargo de una casa, el embargo de un carro, el embargo de una cuenta, medidas coercitivas de coerción. Y al final va a decidir y va a dictar una sentencia y va a condenar a alguien a pagar 2,000 quetzales de pensión. Facultad de decisión. Esa persona no cumple, estando firme la sentencia, pagan 2 meses, 3 meses, 4 meses, viene la parte actora, pide su ejecución y el juez ordena su ejecución y entonces le embarga la casa, le embarga el salario, si la casa si no paga, le ordena el remate y si no paga, rematan la casa y la casa pasa a propiedad de un postor, un subastador y a la persona pues, se le pide su lanzamiento con la fuerza de la policía. Entonces el deudor que debía 5,000 quetzales pues pierde su casa y pierde donde vive, simple y sencillamente porque incumplió con una sentencia del juez. Esa es una actividad de ejecución. Entonces el juez tiene esa facultad también de ejecutar. Es un poder fundamental porque si no pudiera ejecutar no serviría nada para que juzga. Entonces juzgar y ejecutar son 2 instituciones importantísimas que hacen prevalecer el sistema de justicia y fortalecen el sistema de justicia. Ahora, ¿qué es la competencia? Muchos hemos confundido la competencia de la jurisdicción y son 2 definiciones muy distintas. Creo que ya quedó claro que la jurisdicción es el poder que tiene un juez magistrado de administrar justicia. Todos los jueces tienen jurisdicción, pero ojo, esa jurisdicción se distribuye. Distribuye la jurisdicción porque un juez no va a conocer de todo, no es un plus juez. El juez lo capacitan para ser un juez penal, por ejemplo. Lo capacitan para ser un juez civil, por ejemplo. Lo capacitan para conocer asuntos de menor cuantía o conocer asuntos de mayor cuantía. Está para resolver los problemas que están en el departamento de Sololá, no los que están en el departamento del Petén. Entonces, al juez esa facultad de administrar justicia, que la tiene, se le limita con la competencia. Aquel juez que fue juramentado para ser juez de familia, administra justicia en asuntos de familia, pero no la va a poder administrar porque no sería competente en asuntos civiles, asuntos penales. Aquel juez que se le designa juez en el municipio del Petén o en el departamento del Petén, va a conocer de todo el departamento del Petén, de la controversia que le compete, pero no va a poder conocer del departamento de Izabal, por ejemplo, que está pegado a ese mismo departamento. Entonces, encontramos un límite a la jurisdicción y ese límite a la jurisdicción se denomina competencia. Entonces, la competencia la definimos así, el límite de la jurisdicción o es la forma como se distribuye la actividad jurisdiccional de los distintos órganos judiciales. Quiero que quede bien claro ese aspecto. Y esto que es importante, todo juez tiene jurisdicción, porque ya sabemos que todo juez puede administrar justicia, pero no todo juez tiene competencia, porque si bien tiene jurisdicción y puede administrar justicia, solo lo puede hacer en una materia y no en otra, en un municipio y no en otro, en una jerarquía y no en otra, como también vamos a ver en unos minutos. Vamos a encontrar entonces distintas clases y algunas reglas de competencia. De antemano, yo les pido a ustedes que comiencen a leer su Código Procesal Civil desde el artículo 1. Este queda hasta el artículo 27, más o menos el tema que estoy abordando aquí. Ahí van a encontrar temas de jurisdicción y competencia. Y es bien importante, como en un momento voy a tratar de explicar. Entonces,
Vamos a encontrar distintas clases de competencia. Primero, vamos a encontrar una competencia por razón de la materia. Ustedes saben que hay distintas materias en el ámbito del derecho. Ustedes solo en el ámbito solo en el programa de cursos tienen derecho penal, derecho laboral o derecho al trabajo, derecho civil, tienen derecho mercantil, tienen derecho administrativo, tienen derecho constitucional, solo hay distintas materias. Por consiguiente, vamos a encontrar jueces mercantiles. En este momento no hay tribunales específicos mercantiles, pero ya hay una ley que obliga a hacerlos. Hay jueces civiles, hay jueces penales, hay jueces de trabajo, hay jueces de familia, hay jueces de la niñez, hay jueces de femicidio. Esos son materias. Entonces, ¿por qué se distribuye por materias? Porque se le capacita y se le especializa al profesional del derecho en esas materias para que exista, valga la redundancia, una especialización en esa materia. Los jueces de familia están capacitados para resolver problemas de familia, pero también no están capacitados para hacer y resolver, por ejemplo, un proceso penal. Entonces se les capacita y por eso se distribuye la jurisdicción por razón de la materia en jueces penales, jueces civiles, jueces laborales. Para efecto de nuestra clase, o es civil o es familia. Nosotros no vamos a ver otra cosa. Pese a que nuestro código es procesal civil y mercantil, nosotros no vamos a ver por el momento asuntos mercantiles, porque es un tema del derecho mercantil que ya van a ver en algún momento. Pero mis temas iban a ser civil y familia. Yo no voy a explicar nada de penal, nada de laboral, nada de constitucional, sino es civil y familia. Y por ende, la competencia que vamos a manejar nosotros es la competencia de los jueces civiles y los jueces de familia. Vamos a tener competencia por razón de la cuantía. Miren, la cuantía es el monto. Primero, quiero que quede claro, y las reglas lo establecen en el Código Procesal. Si el proceso o el asunto, la controversia, no tiene cuantía, o sea, no tiene un valor determinado, por ejemplo, un divorcio es de valor indeterminado, por ejemplo, la pérdida de una patria potestad es valor indeterminado, la nulidad de un documento, de un testamento es valor determinado. Cuando el asunto es de valor indeterminado, eso lo conocen los jueces de primera instancia. Nosotros, nuestra jerarquía constitucional de jueces son, el juez más pequeño, el de más baja categoría, se llama juez de paz. El siguiente es el juez de primera instancia. Arriba de él está la sala de apelaciones y arriba de la sala está la Corte Suprema de Justicia. Tenemos 4 niveles. Juez de paz, el juez menor, juez de instancia, juez Tribunal Colegiado de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia. La primera instancia de cualquier proceso o la conoce el juez de paz o la conoce el juez de primera instancia. ¿Por qué razón? Rara vez hay alguna sala que puede conocer, pero es un caso muy... El juez de paz conoce en primera instancia cuando el asunto es de menor cuantía. O sea, los jueces de paz conocen solo asuntos de menor cuantía. Y los jueces de instancia conocen asuntos de mayor cuantía o de cuantía indeterminada. Entonces, un asunto para impugnar un documento de falsedad que es indeterminado es un juez de instancia. Un asunto de mayor cuantía es un juez de instancia. Y un asunto de menor cuantía, o un valor determinado de menor cuantía, es un juez de paz. O sea, que vamos a encontrar que en nuestra materia civil o familia, además de materia, también va a haber cuantía, porque hay jueces civiles de instancia que conocen asuntos civiles de mayor cuantía o cuantía indeterminada, y jueces de paz civil de menor cuantía, de paz, que conocen asuntos de menor cuantía. En un momento vamos a hablar un poco sobre la cuantía. Es importante, entre las reglas que ustedes ya van a leer seguramente el día de hoy, varias importantes. Por ejemplo, cuando vamos a hacer pagos, primero no se computan intereses. Por ejemplo, yo voy a reclamar 50,000 quetzales más intereses y los intereses son 70,000 quetzales más. Solo se toma en cuenta para la cuantía el valor original, no los intereses. O sea, si a mí me deben 50, pero además me deben 30, no son 80, de intereses no son 80, son 50. Los intereses no se computan para determinar la cuantía. Si yo quiero demandar pagos parciales, porque sucede que a mí me hicieron una deuda de 2 millones de quetzales que me lo iban a pagar en 20 pagos y ya me pagaron 10, pero me deben 10, yo tengo que pagar esos. Entonces, la forma de determinar la cuantía es sobre el contrato original. Imagínense que yo hice un contrato de 2 millones y solo me deben 5,000 quetzales.
Entonces, cualquiera, como es 5,000 quetzales, es menor cuantía, es juez de paz. No, el contrato original era 2 millones, es un juez de primera instancia, porque es el contrato original. Cuando se trata de rentas, por ejemplo, lo que pagamos en una vivienda, las mensualidades, pensiones, las que se dan en los juicios de alimentos, una prestación periódica, el importe es anual. Entonces, para determinar la cuantía de una pensión alimenticia, si la pensión es de 1,000, se tiene que multiplicar por 12 y el monto son 12,000. Si son 3,000, se multiplica por 12, serían 12, 36,000. Entonces, cuando son montos así, periódicos, mensuales, pensiones, rentas, para determinar la cuantía tiene que ser el importe anual. Una renta de 1,000 quetzales, la cuantía es 12,000 porque es por 12. Una renta de 2,000 quetzales, la cuantía son 24,000 porque es por 12, ¿ok? Cuando hay varias pretensiones, hay que sumar todas. Yo voy a reclamar 5,000, más otros 10,000, más otros 20,000, pues entonces hacemos simplemente la suma de todas ellas. Y si en algún momento hay alguna duda sobre este tema de la cuantía, pues hay que oír a las partes por 24 horas para que el juez decida al final quién es el competente. Son reglas que aparecen en el artículo 7, creo yo, del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, lo que decía hace unos minutos, un juez de paz conoce de menor cuantía y un juez de instancia conoce de mayor cuantía y de cuantía indeterminada o de asuntos de valor indeterminado, que es algo muy presente. Ahora, ¿cuánto es esta cuantía? La cuantía, si ustedes leen su Código Procesal Civil, en las reglas que van a ver, van a encontrar en algún código que la cuantía de jueces de paz eran 500 quetzales, ¿ok? Y en otros códigos, que es de 2,000, hay un grave error en esa redacción, porque al final de cuentas, las modificaciones tienen que ser a través de una ley. Sin embargo, un artículo establece que la Corte Suprema de Justicia puede modificar esa cuantía. Y lo hizo el año pasado. La Corte Suprema en una circular, en un acuerdo, perdón, el 49 de 2004, modificó la cuantía de los jueces de paz, la menor cuantía. Y entonces, esto es importante que lo tengan ustedes presente. Conforme a ese acuerdo, los jueces de paz en materia civil van a conocer de todos los asuntos de 1 centavo a 80,000 quetzales. O sea, si ustedes tienen un caso cuyo valor es 60,000 quetzales, un juez de paz. 70,000 quetzales, un juez de paz. 80,000 quetzales, un juez de paz. 80,000 quetzales más intereses, siempre un juez de paz porque no se computan intereses. 80,000 quetzales, que es el pago original, pero ahora solo deben 2,000, pues siempre un juez de paz, ¿ok? Se aplican las reglas, pero lo importante, los jueces de paz conocen de 1 centavo a 80,000 quetzales. Y por consiguiente, los jueces de instancia conocen de 80,000 quetzales 1 centavo en infinito, para arriba. Un caso de 50 millones de quetzales, un juez de instancia, y un caso de 80,000 quetzales, 1 centavo, un juez de primera instancia. Entonces, miren qué interesante. Primero tenemos una competencia por razón de materia. Para el caso nuestro es materia civil o familia. Y además tenemos una competencia por razón de cuantía. 80,000 para abajo, juez de paz, 80,000 un centavo para arriba, juez de instancia. Estamos distribuyendo la jurisdicción a través de la competencia. Y ese decreto 24/2022 del Congreso de la República hizo unas modificaciones a la ley al Código Procesal Civil y Mercantil, y en asuntos de familia la cuantía de las pensiones se puso en 36,000 anuales. Si ustedes dividen 36 dentro de 12, todas las pensiones alimenticias de 3,000 quetzales para abajo los conoce un juez de paz de familia, porque 3,000 por 12 son, ¿qué serían? 36,000. Entonces, pero de 3,000 quetzales, 1 centavo, pensiones mensuales para arriba, van más de 36,000 anuales, y eso lo va a conocer un juez de primera instancia de familia. Entonces, hay cambios fundamentales. En materia civil, los jueces de paz hasta 80,000, y en materia de familia, los jueces de paz hasta 36,000 anuales, porque normalmente un juez de familia solo conoce cuestiones económicas relativas a pensiones. Todo lo demás es de valor indeterminado, unión de hecho, divorcio, patria potestad, tutela, eso es de valor indeterminado. Por eso se ha colocado de esta manera. Ese acuerdo dice que los juzgados de paz en las cabeceras de la República y en los municipios van a conocer de todos los asuntos de ínfima y menor cuantía. La ínfima cuantía
no es una regla de competencia, la ínfima cuantía, van a ver ustedes el otro semestre, realmente es un procedimiento, no es una regla de competencia, es un procedimiento. Y ustedes van a encontrar entonces que es un procedimiento, las reglas conforme a las reglas de competencia, porque el procedimiento que se establece en esos juicios es un juicio de ínfima cuantía, cuyo procedimiento es distinto a oral, pero no lo voy a confundir, eso lo vamos a ver el semestre entrante. Entonces, vamos a encontrar que los jueces de paz de familia conocen de menor cuantía. Por supuesto, ínfima cuantía, pero voy a explicar, insisto, eso en el semestre entrante que hablemos de eso. Y por último, tenemos una competencia por razón de territorio, porque también distribuimos la competencia por razón de territorio. El territorio es la circunscripción donde los jueces han estado. Nuestro país está dividido en departamentos y municipios. Su visión geográfica es departamentos y municipios. Por consiguiente, la competencia la van a distribuir por departamentos y municipios. Entonces, mire qué interesante. O sea, la jurisdicción la tienen todos los jueces, pero la distribuimos. Yo menciono que la jurisdicción es un gran pastel. Ustedes imagínense un gran pastel. Vamos a comer todo lo que estamos aquí, todo lo que ustedes me están oyendo, un gran pastel. Esa es la jurisdicción. Todos tenemos derecho al pastel porque tenemos jurisdicción, pero hay alguien que va a agarrar un pedazo del pastel en materia civil, otro en materia penal, otro en materia laboral, otro en materia constitucional. El de materia civil, además de que va a agarrar un pastel de materia civil, le van a quitar un pedazo porque ese pedazo es solo un pedacito en materia de menor o de mayor cuantía, de paz o distancia. Y además en un departamento o en un municipio. El primer elemento cuando ustedes presenten una demanda, el primer elemento que ustedes van a hacer cuando presenten una demanda, es determinar qué juez es el que debe conocer de ese asunto. Si es un juez civil, juez penal, juez laboral, porque yo estoy explicando que en mi clase es solo materia civil o familia, pero cuando ya en el ejercicio de la profesión de ustedes va a llegar alguien a explicarles un asunto y ustedes pues ya dirán, esto es un asunto penal, este es un asunto civil, este es un asunto de trabajo, este es un asunto de la niñez. Ustedes ya sabrán qué hacer. Eso es una forma de distribuir. Pero cuando ustedes sepan que ese es un juez, un asunto civil, por ejemplo, tienen que determinar si ese es un asunto de un juez de paz o es de un juez de instancia por la cuantía. Y después de que determinen si es un juez de paz o es un juez de instancia, tienen que determinar qué juez de paz, de qué municipio o qué juez de instancia, de qué departamento. Entonces, como nuestro país está dividido en departamentos y municipios, los jueces de primera instancia conocen de todo un departamento y los jueces de paz conocen de todo un municipio. O sea, si nosotros tenemos 334 municipios, creo que por ahí vamos, tenemos 334 jueces de paz. Tenemos 22 departamentos, 23 departamentos. Bueno, tenemos ese número de jueces de instancia, porque por lo menos hay uno en cada departamento. Normalmente hay más de uno. Solo en la capital tenemos 15 jueces de instancia civil, por ejemplo. Y tenemos un número similar de jueces de paz, porque es tanto el trabajo que no vamos a dar con un juez, tenemos varios, pero habrá un departamento donde solo hay un juez de primera instancia de civil y algún otro departamento donde hay dos jueces de primera instancia civil. Pero reitero, esos jueces conocen en el departamento los de instancia y los jueces de paz conocen en los municipios. Bueno, hasta ahí más o menos la idea de las reglas. Cuando ustedes ya estén analizando y vamos a explicar eso y vean las reglas de competencia, las preguntas mías van a ser, bueno, si hubo un accidente de tránsito y sucedió en el municipio tal y los daños ocasionados ascienden a tal monto, ¿qué juez debe conocer? Ustedes no me pueden decir, es un juez civil, porque eso es solo por razón de materia. No me pueden decir, es un juez de instancia, porque es por razón de cuantía. Es un juez de Sololá. No, me tendría que decir, atendiendo a la regla de competencia, es un juez de primera instancia civil del departamento de Izabal o un juez de paz civil del municipio de Chinautla, por decir algo.
Pero eso, reitero, vamos a estarlo explicando detenidamente y fundamentalmente van a entender ustedes cuando lean las reglas de competencia que están en su Código Procesal Civil en los primeros 27 artículos del código. Por favor, les recomiendo darle una leidita. Ahora, la competencia se puede prorrogar. ¿Qué quiere decir prorrogar la competencia? Volver competente a un juez que originalmente era incompetente. Pero quiero que quede claro, esta prórroga no se hace por materia. O sea, un juez civil no podemos prorrogar la competencia a un juez penal. O un juez de paz no se la podemos prorrogar para un juez de instancia. La prórroga de competencia solo se hace por territorio. Por ejemplo, yo presento una demanda en Sololá ante un juez de primera instancia civil del departamento de Sololá, cuando realmente debe haber sido ante un juez de primera instancia civil del departamento de Chimaltenango. Entonces, el de Sololá es incompetente para conocer, porque la competencia era del juez de primera instancia civil de Chimaltenango. Pero cuando nosotros no alegamos la incompetencia, cuando el juez no determina que es incompetente y comienza a conocer, automáticamente se le prorroga a él la competencia. Entonces, prorrogar competencia significa volver competente a un juez que originalmente era incompetente, pero solo se puede hacer en materia territorial. No por materia, no por cuantía, sino solo por territorio. Y por último, de las explicaciones, bueno, aquí todavía vamos a hacer una diferencia para que ya no quede, que nos quede claro. La jurisdicción es el todo, la competencia es la parte, la especie, la jurisdicción es la facultad que tienen todos los jueces de administrar justicia y la competencia es el límite a esa facultad. Todos los jueces administran justicia, pero con un límite que se llama competencia. La jurisdicción, insisto, es el todo y la competencia es la especie. Y encontramos una figura en los primeros artículos del código que se llama la perpetuatio jurisdictione. Eso significa que una vez ustedes presentan la demanda conforme a unas reglas que hay de la jurisdicción y competencia, cualquier modificación a futuro no va a cambiar el estatus actual. Me explico. Si ustedes hoy presentan una demanda ante un juez de paz que conoce de 80,000 quetzales, hoy 80,000 quetzales, y era 80,000 quetzales, y es 80,000 quetzales, si dentro de 3 meses la Corte decide que la competencia de juez de paz está hasta de 50,000, la reduce, eso no quiere decir que el juez que ustedes actualmente están conociendo pierda la competencia, porque desde el momento en que empezó a conocer con las reglas que existían, se perpetúa la jurisdicción y él va a seguir conociendo porque no le va a aplicar a él esa modificación que se hace con el futuro, ni a él ni al proceso. Pero bien, eso es parte de la plática del día de hoy. He utilizado un tiempo más o menos prudencial. Yo no sé si hay alguna duda que ustedes quieran preguntar, que puede ser cualquier cosa de este tema, puede ser cualquier cosa que ustedes quieran preguntar, porque la idea aquí es que ustedes participen y yo pueda resolverles sus inconvenientes. Importante, jurisdicción y competencia son temas fundamentales. En el momento que ustedes se sienten a redactar una demanda, el primer elemento de su demanda es el juez y tribunal que se dirigen. Y les aclaro, de los 1,500 jueces que hay en toda la República, entre jueces de paz, jueces de instancia, magistrados de sala y Corte Suprema de Justicia, 1,000 y pico jueces, no sé exactamente el número, pero sobrepasan los 1,200. Uno nada más puede conocer de su conflicto, uno. A lo sumo, en algunos casos muy excepcionales, 2, pero normalmente solo 1. O sea, imagínense, tienen que ustedes determinar qué juez puede conocer en tal lugar y por qué cosa. Pero bueno, eso espero que lo aprendan con el análisis de las reglas de competencia que ustedes tienen que hacer y con la explicación que pueda darles en cualquier momento. ¿Alguna duda? Hoy los dejo en uso de la palabra a ustedes. Miguel, por favor. Licenciado, aquí en esta rama entra la competencia por razón de grado y de turno. No. La razón de turno aplica normalmente en el ámbito penal. Hay jueces de turno y lo que sucede en ese momento los competen a ellos. Eso sucede en materia penal. En ese momento no le puedo asegurar, pero creo que también porque hay jueces de turno. Y el tema de grado se refiere a la jerarquía. Hay asuntos que conocen los jueces de primera instancia o las salas de apelaciones, depende del grado en que esté el asunto.
Pero eso ya se da dentro del procedimiento. Por ejemplo, la primera instancia, ya les decía usted que los jueces lo conoce un juez de paz, un juez de instancia, y la segunda instancia, dependiendo de quién conoció en primera instancia, lo conoce un juez de primera instancia o una sala de apelaciones. Por ejemplo, el juez de paz que conoce en primera instancia, cuando conoce en primera instancia por cuantía, conoce un juez de paz, su apelación la conoce el juez de primera instancia. Ahora, cuando quien empieza a conocer es el juez de primera instancia, la apelación lo conoce una sala de apelaciones. Eso es por razón de grado. No es que aplique como regla de competencia, sino es como norma de procedimiento. Ahora, razón de turno es un tema más eminentemente penal. Nosotros en materia civil no hay un juez de turno que recibe todos los asuntos de ese turno, sino se están distribuidos en un horario muy normal y ellos conocen conforme a los asuntos privados que les someten a jurisdicción. Eric, por favor. Licenciado, tengo 3 preguntas. La primera es ¿dónde podemos ver la calificación que obtuvimos en el laboratorio? La segunda es ¿cómo se hace para que una sentencia sea firme? Y la tercera es si la ejecución también se puede ejecutar en un juicio por conciliación. ¿Cuál me dijo la última, la tercera, perdón? Si la ejecución también se sirve para un juicio de conciliación. Ok. Bueno, a la primera. ¿Quiénes recibieron su nota? ¿Lo recibieron muchos o no? Ya está, licenciado. Va. Entonces, mire, solo si no puso usted bien su correo electrónico, no le llegó. Pero el correo electrónico tuvo que haber regresado a la nota casi inmediatamente al momento que yo le dije que se iba a cerrar el examen. Entonces ya la mayoría recibieron su correo con la nota y las respuestas. Entonces verifique por ahí, de repente se fue spam o de repente usted colocó mal su correo electrónico cuando hizo la prueba. 2. Recuérdeme la segunda pregunta, por favor, disculpe. ¿Qué se necesita para que la sentencia sea firme? Ok. Toda sentencia es impugnable. Una sentencia en primera instancia es impugnable, por ejemplo, a través de un recurso de apelación. Si transcurre el tiempo sin que usted plantee una aclaración, una ampliación y menos una apelación, 3 días en el caso de la apelación, la sentencia está firme, ya no cabe ningún recurso. Entonces, queda firme una sentencia cuando ya no cabe ningún recurso. O sea, existió la posibilidad, usted no los planteó, o los planteó, ya se resolvieron y se declararon sin lugar. Entonces, la sentencia se convierte en firme. Así es como se convierte. La firmeza de una sentencia, la autoridad de cosa juzgada se da cuando ya no cabe ningún recurso. ¿Ok? Y el tercero, normalmente los juicios, muchos de los juicios terminan con una conciliación. No se llama juicio conciliación, porque los juicios de conciliación realmente las hacen los centros de mediación. No, en cualquier juicio, los que vamos a ver en el transcurso de todo este año, un juicio ordinario, un oral, un sumario, puede haber un acuerdo, puede haber una conciliación y se levanta un acuerdo. Si no se cumple ese convenio, se ejecuta igual como se ejecuta una sentencia. Así como usted no cumplió una sentencia donde le fijaron 1,000 quetzales de pensión o no cumple un convenio donde usted acordó dar 1,000 quetzales de pensión, cualquiera de los dos se ejecutan de la misma manera. Entonces, la sentencia y el convenio son títulos ejecutables y se ejecutan, les adelanto, se lo verán en el otro semestre, a través de una ejecución en la vía de premio. ¿Alguien más? Sí, Aldo, por favor. Buenas tardes. Yo ves que medio me hice bolas con la competencia por cuantía cuando usted hablaba de los jueces del paz en familia. Había mencionado de 18,000 quetzales y luego 36,000. Entonces me pregunta si actualmente son los 36,000 quetzales anuales la competencia que ellos tienen, ¿no? Para familia, sí. Sí, ok. Gracias. Sí, y anual significa que, como les decía yo, en familia, realmente todos los asuntos de familia no son cuantificables, con excepción de las pensiones. Entonces, ¿cuándo hay 36,000 para un juez de paz? Cuando la pensión es de 3,000 mensuales, porque 3,000 por 12, como es el importe anual, son 36,000. Si la pensión fuera de 3,000 quetzales, un centavo, por ejemplo, ya no sería competencia de juez de paz, porque se pasaría a 36,000, 3 centavos, entonces ya no podría conocer un juez de paz, tendría que ser un juez de instancia. Eso es la competencia en razón de materia de familia, 36,000 anuales. Y en materia civil, 80,000, como regla, porque aquí no son cuestiones 80,000, que puede ser
por un monto por pensiones periódicas, una renta, por ejemplo. ¿Cuánto serían 80,000 dividido entre 12? Nos da a rentas como de 7,000 quetzales aproximadamente. Estoy haciendo un cálculo mental. Si yo tengo rentas de 7,000 multiplicado por 12, me dan casi los 80,000 aproximadamente. Entonces, por ahí estaría si fueran rentas, pero normalmente las obligaciones civiles son valores determinados, 80,000, 70,000, 50,000. Ahí las rentas, por supuesto, o las obligaciones que surgen de un contrato de arrendamiento, por ejemplo. Listo, gracias, Lick. Bueno, si no hay nadie más, entonces nos vemos el día jueves a la misma hora con el siguiente tema. Igual estaré subiendo en el transcurso de la tarde, cuando concluya con mi clase siguiente, este resumen que ustedes ya vieron por acá. Les deseo una feliz tarde. Con permiso, nos vemos.